Shabbat Shalom. Es muy lindo cuando hay mucha gente en el templo y muchos Bnei Mitzvah, pero es muy lindo cuando somos poquitos y estamos entre nosotros y nos escuchamos las voces, ¿no? Porque en la masividad uno pierde de identificar las voces de cada uno. El día que comenzábamos nuevamente con la lectura de la Torá, es decir, a relatar otra vez el sentido de la creación y avanzar desde allí con las historias de las personas que se hicieron familia y luego tribus, hasta llegar a ser pueblo en su fe en Dios y en la promesa de una tierra bendita. El día que comenzábamos la lectura de toda la Torá y del libro de Bereishit, estalló un nuevo comienzo. El horror, la inmoralidad, el agravio, la bestialidad de la masacre del 7 de octubre. Bereishit, el día de la alegría, de la simja, se transformó en otro comienzo, la marca de la crueldad humana más vil que hayamos presenciado en esta generación. Y desde entonces, la Torá sigue rodando en el mismo libro, Bereishit, el Génesis, la génesis del relato de una humanidad puesta en esta tierra para cuidarla y amarla con el mandato de procrear y seguir el camino de la justicia y de la integridad. Todo Bereishit se hizo añicos desde el 7 de octubre. ¿Y por qué lo traigo hoy? Porque hoy estamos terminando el libro de Bereishit. Y la parashá se llama Vayehi, otra jugarreta de la ironía. Vayehi quiere decir y vivió. El comienzo de la vida en Bereishit termina con más vida. Y en el mismo momento que lo estoy diciendo, tenemos a nuestro pueblo de Israel en guerra, con familias destrozadas, con niños traumatizados por el miedo, con secuestrados de los que no hay noticias, con una morbosidad en el tratamiento internacional de lo que está sucediendo, con los medios de comunicación que construyen realidades a pedido de sus propietarios y un dolor que no tiene nombre. Y nosotros que tenemos que decir hoy, Vayehi, y vivió. Es interesante. ¿De quién se está hablando? De nuestro patriarca Jacob, que vivió sus últimos años en la tierra de Egipto y que antes de morir expresa su última voluntad: entiérrenme junto con mis antepasados en mi tierra, en la tierra de Israel. Y así fue. Sus hijos vuelven a Israel a darle descanso eterno a su padre. Luego regresan a Egipto y quien va a morir unos años más tarde será Yosef, quien también pide que su cuerpo no quede en la tierra de Egipto, sino que como su padre, sus huesos sean llevados a Israel. Se dice, según el Midrash, que los huesos de Yosef volvieron con Moshe y todos los que salieron de Mitzrayim, que siempre hubo en cada generación alguien que sabía dónde estaban los huesos de Yosef. Dos muertes en el exilio, Jacob y Yosef, y la misma voluntad, volver a la tierra de los ancestros. Y desde entonces estamos explicando el valor de la tierra. Desde entonces defendemos la vida de un pueblo al que le asiste el derecho de habitar su suelo. Desde entonces que aprendimos a responder a la muerte con la vida, a vendar heridas y ponernos nuevamente de pie, a hacer de la memoria de los caídos la causa que le dé sentido a nuestra existencia. En Bereishit, en este Bereishit, nos robaron la historia de la armonía del cosmos y la alegría de recomenzar un ciclo en Simchat Torah, y lo marcaron a fuego con el estallido del horror. Y hoy en Vayehi haremos honor a su nombre. No renunciaremos a la vida, a la defensa de la vida, a volver a la tierra, a que vuelvan a la tierra de donde los secuestraron
y los soldados a sus casas, y los chicos a sus escuelas, y las familias a sus hogares, y la paz reine de una vez por todas. Tendremos que limpiar nuestro rollo de la Torá de la sangre que lo manchó, ese fatídico Bereishit, para en algún momento recuperar la simja, la alegría de la Torá y su mensaje. Cuando estoy escribiendo este mensaje, dejo de escribir, lo releo porque me salió del corazón y me digo a mí misma, no podés terminarlo acá. Tenés que poder decir algo más. Tenés que decirle a la gente que no vamos a renunciar a la esperanza, a una visión que nos fortalezca de algún modo para seguir de pie. Y entonces, cíclicamente, cada Bereishit vuelvo a la biblioteca porque hay un libro que adoro de George Steiner, un escritor alemán que se dedica mucho a la ciencia de la traducción y tiene un libro que se llama Gramáticas de la Creación. Gramáticas de la Creación. Él fue testigo del nazismo, aún era chico, pero fue testigo del nazismo y lo que pasó en Europa. Y Gramáticas de la Recreación vuelve a la historia de Bereishit, porque él dice que es el acto del lenguaje más sagrado. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios que crea, que da vida. Vayomer Elohim yehi or, y dijo Dios que haya luz, y la luz sucedió. Una voz que da vida, y se pregunta entonces George Steiner, ¿qué pasó desde entonces con esa gramática? Y él dice lo siguiente: 40 años después de Auschwitz, los Gémeres Rojos entierran vivos a unos 100.000 inocentes. El resto del mundo, perfectamente enterado de tal suceso, no hace nada. Y esto lo escribe en el año 2011. 40 años después de Auschwitz, otra tribu por el sudeste asiático entierra vivos a 100.000 personas y el mundo no se inmuta. Y él se pregunta, la gramática de la creación, el aprendizaje de la humanidad, y hoy podríamos preguntarnos lo mismo. Steiner caracterizó el final del siglo XX como un tiempo de eclipse mesiánico y de regresión a una fraseología vacua de Dios. O sea, cuando se habla de Dios y cuando se dice Dios, lo que se dice es vacío. Esa fuerza vital mesiánica que nos daba el ímpetu necesario para creer que la vida tiene sentido, que hay algo bueno, pasible de ser construido y de vivir en él, quedó eclipsada y que hoy en día, cuando se dice la palabra Dios, es una forma discursiva que se vació de real contenido. Y volviendo a la creación, reflexiona diciendo que ese mismo lenguaje que permitió que el universo sucediera termina en el antilenguaje de los campos de exterminio. Cuando las palabras se usan para destruir, para masacrar, es el antilenguaje que nosotros heredamos de ese Dios que solo con la palabra construyó un mundo. Y contando su historia personal, relata algo que a mí me conmovió profundamente. Él escribe así: París, 1934. Grupos de las juventudes fascistas subían por la calle frente a mi casa gritando: ¡mueran los judíos! Mi madre, muy asustada, quería cerrar las ventanas, pero mi padre insistió que mirara la calle desde la ventana. Yo tenía 5 años, pero recuerdo perfectamente la frase de mi padre: no temas, pequeño, eso que ves allí es lo que llaman historia. Y desde entonces nunca le he temido a la historia. Eso que ves allí es lo que llaman historia. Y con eso que vimos allí, nosotros no renunciaremos a volver a crearla, a regresar a un lenguaje constructivo, a mirar por la ventana sin tener miedo, a creer en un tiempo futuro mesiánico con una humanidad que honre la creación y con un Dios que no sea un monigote usado para matar, sino la fuente de nuestra fortaleza espiritual y nuestro respeto por cada criatura en este mundo. Vayehi, Jacob vivió,
Y nosotros, a pesar de la muerte de nuestro Bereishit, pactamos con la vida siempre, siempre, pero siempre. Y cuando terminamos de leer cada libro de la Torá, ¿qué decimos por las mañanas? Hazak, Hazak, Venit Hazek. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Así decimos. Y hoy nos toca decirlo como la tradición lo indica y porque necesitamos recordarnos que son las palabras de la Torá, la unión, las buenas acciones, la promesa, la historia, la fe, el Dios del contenido, el amor al prójimo, la solidaridad y la justicia, la que nos hará fuertes. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Shabbat Shalom para todos.